llama a la reflexión, muy bien expresado el panorama que explicaba Sandra, pero sin dudas el resultado de las elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile Parlamento. ha dejado un mensaje claro que tiene que ver con una división, ¿no? Lo que nosotros ya conocemos como la grieta. La grieta. Ha dejado en claro esa grieta y la visión de país que tienen los ciudadanos chilenos. Es esa visión que, por supuesto, están como en dos polos cuando hablamos de que Kast está dentro del Partido Republicano, que está con este eslogan de orden y libertad y seguridad. Cuando entendimos que en Chile la violencia y la inseguridad ha crecido muchísimo en este tiempo. Y entonces es un mensaje claro para sus ciudadanos que, por supuesto, necesitan algunas certidumbres en este proceso que también tiene que ver y va a formar parte del proceso constituyente que ya está encaminado, ¿no? Entonces, Kast representa eso, mientras quien va a encarar, eh, digamos, la coalición de izquierda, Sí. relacionado principalmente con los sucesos del 2019, que Ajá. pudo tomar ese mensaje y lo llevó, fue el otro Boric. representante, Boric. Una diferencia muy pequeña, ¿no? Con 3 puntos Sí. aproximadamente, que va a poner toda la atención de estos días, en menos de 20 días, en el electorado chileno, por supuesto, pero además en una realidad que tiene que ver con los votos del famoso, digamos, ¿cómo decir? Tercero en discordia, ¿no? Ajá. Fue sin lugar a dudas la sorpresa de esta votación, porque Parisi llegó a tener casi 15% de este electorado, siendo un candidato que hizo su campaña por redes sociales, que vive actualmente en los Estados Unidos, que además es importante destacar que ninguno de ellos, de los 3 candidatos de los que estamos hablando, son inexpertos, ¿no? Inexpertos porque cada uno ha generado su espacio y ha formado parte de un espacio de construcción política en cada uno de sus lugares ideológicos. Si bien Cast estaba más dentro y fue diputado por la centro derecha, fue ahora mutándose, digamos, hacia la derecha más conservadora. Pero, sin lugar a dudas, son personas que ya han estado en procesos eleccionarios, que han ganado bancas y que han construido su espacio político. También lo es Parisi, que ha estado en el proceso eleccionario de 2013, por ejemplo. Entonces, es que estas como sorpresas no llegan a ser, digamos, tales, ¿no? Y que tienen otro mensaje que hoy los chilenos que el mensaje también es esta gran división, un mensaje que se manifestó y se va a manifestar en un congreso que ha quedado realmente bastante diverso y que esa diversidad va a necesitar de la negociación de cada uno de los referentes, ¿no? Tenemos que hablar del cambio que se va a dar en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, en donde esta diversidad de pensamiento, esta realidad social que está viviendo Chile, se ve muy bien representada. Entonces, esta segunda vuelta va a generar, sin lugar a dudas, días eh, muy complejos, no, para los auditores, sería divertido, ¿no? Emocionante ver cómo estos candidatos van a ir fortaleciendo su mensaje para captar al electorado y al electorado que ha quedado tanto de la derecha como de la izquierda y del centro como del país. En este contexto hay un Carol, tema que quizás... Ah, perdón, sí. no, sí, sí, continúa, después te hago la consulta. Sí. Sí, un tema que queda como, no quería que pase desdibujado, desapercibido, que tiene que ver con los
partidos tradicionales. Claro. Ninguno de los partidos tradicionales ha llegado al balotaje y a esta segunda vuelta. Y eso, sin lugar a dudas, también tiene que ver con el mensaje que están expresando los chilenos en las urnas. Justamente te iba a consultar algo en relación a esto. Es decir, desde la vuelta de la democracia en Chile, siempre se ha convertido presidente el que obtuvo mayor cantidad de votos en la primera vuelta. Ahora que se vio fragmentada, digamos, en esta primera vuelta, ¿ya sea más difícil de predecir los resultados en diciembre? Y la verdad que por lo general, sí, tienes razón, Marcelo, va a ser difícil poder analizar estos resultados porque la diferencia es de 3 puntos, hay 13% que está en una posición de centro, y además, esto que comentabas, ¿no? Que tiene que ver con el porcentaje de los votos, tanto unidos de la derecha como los unidos de la izquierda, llegan entre el 50% y el 53%, otra vez esa diferencia muy chiquitita que va a necesitar justamente de sumar y fortalecer mensajes. Pero sin duda el mensaje quizá más evidente es que los chilenos quieren un cambio, que el cambio se va a traducir justamente en las necesidades que se están buscando, ¿no? Y estas dos posiciones de casi, digamos, tan extremas, lo han planteado, ¿no? Le plantean un desafío de país. El desafío para la izquierda es justamente el de sumar posiciones progresistas. Y entonces va a tener que hacer o fortalecer ese mensaje para, primero, mantener a sus aliados, que ya no es poca cosa, porque tenemos que hablar del Partido Comunista en sí, y hay que trabajar todas esas posiciones, y quizás ir moderándolas para sumar a los progresistas y de centro izquierda, o para la derecha la misma situación, ¿no? Empezar a matizar esos pensamientos de derecha conservadora para llevarlos a una derecha de centro que se anime más a pensar y a reflexionar sobre otras cosas. El tema acá es que estuve en Chile hasta ayer. Pude conversar con la gente, ¿no? Con personas con las que fuimos a participar de un evento, y la verdad es que las personas están muy como nosotros, ¿no? Creo que nos une poca credibilidad que sentimos por nuestros representantes, la realidad que tiene que ver con esto de que ese sentimiento de que no vamos a cambiar, y de que el cambio, necesitamos cambios radicales, y por eso se explican las elecciones nuestras también, ¿no? Claro. Donde todo parece ser lo mismo, pero no es lo mismo, y donde hay mucha desesperanza, y entonces también llama la atención el 54% de abstenciones en Chile, ¿no? Sí, era lo que te iba a preguntar ahora, Carolina, justo lo respondiste, y vos sabés que de lo que estabas diciendo, yo comparto, y también te iba a hacer una pregunta en torno a esto, ¿no? Porque cuando uno ve Chile, la reacción del chileno, de la ciudadanía chilena en general, uno puede cometer el error de comparar con lo que está sucediendo, como dijiste, en la Argentina, lo venía pensando, en otros lugares de Sudamérica también. En ese contexto, en ese sentido, la pregunta es la siguiente. ¿Vos crees, porque yo lo veo posicionándose en varios países, por supuesto no soy un especialista de la política internacional, como es tu caso, por eso te digo, es una percepción, yo creo que es un proceso de transformación más allá del desencanto, de ese posicionamiento ciudadano de estar situado en el lugar del desencanto con la política, ¿no? Que parece un común denominador en varios países, por lo menos en Argentina, en Chile, y todavía no sabemos, vamos a ver qué pasa en Brasil. Pero hay como ese desencanto que va movilizando tanto el voto como el no ir a la urna directamente, ¿no? Como respuesta. Pero al mismo tiempo yo creo que esto también se está dando como un proceso de ajuste
dentro de la manifestación de la política misma en sectores latinoamericanos, ¿no? ¿Qué te quiero decir con esto? Me parece que si vos ves lo que va sucediendo, lo que viene sucediendo en el escenario proselitista de la Argentina, y lo veo ahora un poco en Chile, es como que grandes segmentos ideológicos se volcaron, varios partidos, pequeños partiditos, han ido volcando en dos bloques, uno el de centro izquierda, por denominarlo de alguna manera, y otro en el de centro derecha, ¿no? ¿Qué es lo que vemos acá? Y al medio esa gran avenida llamada Grieta, ¿no? Que está por medio con los independientes, los indecisos, los descontentos, los desenamorados, y que bueno, y que toman estas reacciones de alguna manera. ¿Vos compartís conmigo este criterio? ¿Lo podés explicar de otra forma? Comparto, Sandra, plenamente, y entiendo que en el caso de Chile, el desafío en realidad es ya un problema estructural desde que el año 2012 se suprimió el voto obligatorio. Y entonces ahí es como que se convirtió y se va convirtiendo en un problema estructural que tiene que ver con este sentimiento y esta realidad que tiene que significa que la gente ha dejado de creer en la política como una herramienta y como un medio para vivir en sociedad, ¿no? Para justamente lo que somos, ¿no? Y es triste porque dejamos la política en manos de aquellos que la conciben quizá como un negocio, como una herramienta para llegar a sus propios intereses, y se olvidan del verdadero interés de la política, que es el bien común. Lamentablemente eso lo vemos, y es triste porque en América Latina necesitamos más que nunca de instituciones fuertes, necesitamos el compromiso político y necesitamos líderes que asuman esa responsabilidad y que de una vez por todas generen los proyectos de desarrollo y los modelos que necesitamos para el futuro que es inminente y que se aproxima, y al que nosotros seguimos estando, ¿no?, en estas discusiones, en la discusión de la grieta, en la discusión del que pasó, y no podemos construir. Y necesitamos construir porque tenemos que seguir adelante en un país como los chilenos y en una región en donde tenemos que generar futuro para una masa de población que es única en el mundo y que es la juventud que tiene América Latina. Tenemos que ser responsables con esos espacios para las juventudes latinoamericanas. Y vemos que ese mensaje sigue estando lejos, ¿no? Sí, vos sabés que Gustavo Barbarán estuvo ayer en el programa también hablando un poquito del Norte Grande, ¿no? De esto, de esta utopía de poder reunir países, como lo hizo en algún momento, quiso ser el Mercosur, reunir los países vecinos y luchar por salir adelante como un gran bloque hegemónico, económico, político, social, cultural, dentro de las grandes diferencias que tenemos por regiones, por supuesto, ¿no? Así es. Y en ese sentido, él hablaba de CATS, o sea, porque hablábamos un poco de todo esto que viene sucediendo como propuesta en el escenario político, algunas lamentables, por lo menos personalmente lo considero así. Y él decía que Katz, por ejemplo, es un hombre que lo comparó con Milei, así como el resultado, digamos, de la decepción de un grupo de personas, pero que encuentran en un modelo tipo anárquico una respuesta a esto que vos decías, que es como esta relajación del sistema democrático, o de más que del sistema democrático, del sistema de expresión política, ¿no? Que es lo que tenemos por lo menos en vista hoy. Bueno, el profesor Barbarán es un profesor, así que no voy a ser tan diplomática como el profesor. Bueno. Para que tengamos diversidad. Está muy bien, está muy bien. Pero para mí Milei es un personaje oscuro que no tiene comparación con nadie. Comparto. Una pobre expresión, es una pobre expresión, sí, una pobre expresión de lo más burdo y más insólito de la política, y que va a sumar a adepto a gente que no tiene idea de nada, porque si uno empieza a escarbarle un poquito a Milei, se da cuenta que
el padre no es un colectivero como afirma Milei, sino que el padre es un dueño de una empresa de transporte. Un empresario. Que son empresarios que tienen muchísimas Hay inversiones. una pequeña diferencia, y que entonces lo siguen tomando el pelo. Pero bueno, ese será el problema por ahora de los porteños, que tienen lo que ellos han elegido. Esperamos que siga así, que sea problema de los porteños. Sí, esperemos. ¿No? Mientras nosotros les subsidiamos todos, por supuesto, ¿no? Sí, pero sin ir a esa comparación, a mí me parece, creería, intento, que en realidad el referente de Kast no es esta persona, sino que en realidad él ha hecho su camino propio por la centro-derecha y ha empezado la política por la centro-derecha, o sea que sabe muy bien cuál es el mensaje que tiene que dar para sumarlos, porque se reconoce en ese espacio, ¿no? En mi opinión, hay dos cosas que veo como en el mensaje flotando, ¿no? Que tiene que ver con que ninguno de los dos candidatos que ha quedado hoy para la segunda vuelta creían que iban a ganar. Ajá. Entonces hay muchos vacíos en ese mensaje. Y entiendo entonces que van a fortalecer esos mensajes y van a de este apoyo y de esos 13 puntos que han dado principalmente en el centro. Y lo van a tener que buscar. Entonces creo que va a ser interesante ver cómo lo plantean. No nos olvidemos que hay una estrategia política que tiene que ver con endurecer mensajes y que ya sabemos que ha servido muchísimo para posicionar a los presidentes, y entonces la grieta sigue generando núcleos duros de poder para apoyar este tipo de candidatos. Carolina, ¿vos crees que el oficialismo va a inclinar la balanza a favor de Kast? Sí, totalmente, porque, bueno, no sé si le conviene a Kast que el oficialismo le incline la balanza todo lo que ha pasado con Piñeira, ¿no? Con la gestión que ha sido muy mala, con justamente los problemas de inseguridad que él está presentando como su gran plataforma de campaña, tiene que ver por los problemas que no ha sabido manejar Piñeira. Entonces, no creo que a él le interese que ese gran que me imagino que tendrán que generar una estrategia para sumar ese apoyo. Porque sin dudas ha quedado muy en evidencia y muy mal visto todo lo que ha pasado con los Panama Papers, con el manejo de la inseguridad, con el manejo de la pandemia, con el manejo de la misma crisis y de la violencia que se ha generado, ¿no? Sí, aparte, bueno, y por último, Carolina, Kast es una persona que realmente no quiere a los migrantes, o por lo menos eso correcta, ¿no? Porque si uno ha ido los últimos años a Chile, uno se da cuenta que hay una gran cantidad de migración, sobre todo venezolana y colombiana, ¿no? Que hacen toda la tarea de limpieza, la tarea que no quiere hacer en este caso y en ese sentido ningún chileno. Yo tuve la oportunidad de estar en el 2019 y estuve en Antofagasta, por ejemplo, y realmente hay una increíble cantidad de colombianos y de venezolanos. Así es, y bueno, justamente, ¿no? El discurso que tiene que ver con anti-inmigracionista es el que se fortalece desde la derecha conservadora que promueve este candidato. Lamentablemente los movimientos migratorios son reales y los seguimos viviendo y hay que tener también esa visión de humanidad, ¿no? De este movimiento. Nadie se va porque es re lindo ir de donde uno vive. No, por supuesto. Uno se va porque no tiene un espacio para trabajar, porque tiene dificultades, y entonces se va con la esperanza de encontrar un lugar donde generar su espacio de desarrollo, ¿no? Entonces, lamentablemente es una realidad que vivimos y que, bueno, por supuesto que estos discursos de campaña también manifiestan para sumar y fortalecer ese mensaje
que quieren escuchar sus votantes, ¿no? Claro, a un sector nada más, sí, sí, es lamentable, ¿no? Porque la verdad es un derecho esto de poder migrar, es un derecho también, Sí, reconocido como derecho. así es. Sí, bueno, licenciada Carolina Romano, fue un enorme placer tenerte. Te comentamos que este es el último programa del ciclo 2021 que hace la Cocina Política, así que bueno, esperamos volver. Qué emoción entonces haber formado parte de este último programa. Muchas gracias a ustedes, a todo el equipo de la producción. Por favor, Marcelo, Sandra, siempre es un placer, cuenten conmigo. Espero que tengamos otro ciclo y que nos volvamos a encontrar.